Hola chicos, mi nombre es Claudia García. Vamos a continuar con el curso de cálculo mercantil. El contenido es de la guía número 4. Esta clase está dirigida para quinto perito contador de las secciones A, B y C. En este capítulo vamos a ver interés simple y compuesto y también los descuentos, ¿verdad? Los famosos descuentos. Como primera actividad de la guía número 4 deben de ampliar la biografía de Alfred Nobel, que es uno de los pioneros en la introducción de interés compuesto, ¿sí? En la industria financiera. Aparte de haber sido un químico y un descubrimiento que él tuvo, que fue el que propició el incremento y la aplicación del interés tanto en Suecia. Ustedes van a ampliar la biografía y esa es la actividad número 1 que deben de presentar en la guía número 4. Vamos a dar paso entonces al contenido. El mundo financiero moderno es importante. ¿Por qué razón? Porque nos permite el estudio del interés. Recordemos que el interés es la ganancia que se paga por el uso de dinero. Este concepto es y ha sido siempre de importancia. En la historia, ¿verdad? En Babilonia, 2000 años antes de Cristo, se descubrieron tablas de arcilla donde se plasmaban todos los impuestos que se cobraban y estos alcanzaban hasta el 33% de interés, ¿verdad? En Roma también encontraron evidencias de que ya se aplicaba el término interés para cobrar impuestos, ¿verdad? Y llegaban hasta un 48%. En India también, desde el siglo XII se cobraba también impuestos o intereses por algunos rubros y estos se manejaban muy altos, hasta el 60%. En el presente existen rangos de intereses que van a adecuarse a los indicadores financieros de cada país. Los consumidores de hoy, o sea, los que estamos en el mundo del consumismo, prestan dinero o reciben un préstamo por un promedio más o menos del 15 al 20% de interés compuesto. Usualmente los más comunes en el rango de nuestro país es entre el 15 y el 30%, incrementa un 10% más de la normalidad. El porcentaje es una aplicación en la aplicación de la proporcionalidad y es la suma de los bienes, tiene relevancia en el comercio y en la ciencia. El tanto por ciento es un nombre común, ¿verdad? Pero realmente son los centésimos que se toman de una expresión matemática. El símbolo de por ciento se representa de esta manera, ¿verdad? Así por ejemplo, 9%, ¿sí? Se escribe 9 y la simbología. Y significa 9 de cada 100 o 9 centésimos. Puede expresarse también como 0.09 centésimas o 9 centésimos de manera fraccionaria. Para convertir un tanto por ciento en decimal, se traslada el punto decimal 2 lugares a la izquierda y se elimina el símbolo porcentaje. Por ejemplo, el 25%, yo quiero pasarlo a decimal, entonces veamos acá, el punto está a la derecha del 5 y se debe de mover hacia la izquierda 2 veces, ¿verdad? Lo tenemos acá, entonces decimos 1 y 2. Queda el punto acá, entonces como en las unidades es 0, entonces ponemos 0.25. Si se nos facilita, también podemos dividir el 25 entre 100, porque recuerden que la expresión porcentaje significa entre 100. Es 25 dividido 100, 0.25. 4 dividido 100, 0.04 centésimas. 423 dividido 100 es 4.23, ¿verdad? Y si no, también pueden correr el punto. El punto acá, por ejemplo, del 423%, el punto está después del 3, entonces movemos 1, 2. El punto nos queda antes del 4, entonces sería 4.23. Para convertir un decimal en tanto por ciento se traslada el punto decimal 2 lugares a la derecha y se agrega el signo de porcentaje. Por ejemplo, el 0.25, si yo lo quiero denotar como fracción, como porcentaje o fracción, sería dividido entre 100, ¿verdad?
Entonces sería, copio el 25 y voy a correr el punto. El punto está a la izquierda del 2 y corremos el punto 1, 2. Entonces ahora queda a la derecha el 5, que forma el 25. Entonces sería el 25%. Por ejemplo, el 4.23, donde está el punto que es entre el 4 y el 2, entonces coloco ahí el cursor y lo voy a mover el punto 2 veces a la derecha, 1 y 2. Entonces me queda un número entero, 423%. Si no, únicamente lo van a multiplicar 0.25 por 100 y ya me da 25. 0.04 por 100 y ya me va a dar el 4, ¿verdad? Entonces, el porcentaje se representa entre 100, ¿verdad? Para que usted lo tome también en cuenta, que podemos hacerlo de diferente manera, ya sea corriendo el punto a la derecha 2 veces y agregando el símbolo de porcentaje, o multiplicando por 100 cada decimal, ¿sí? Nos va a dar la misma respuesta. En general, si una cantidad se divide en 100 partes iguales, le llamamos tanto por ciento. Esta cantidad puede ser dividida entre una o varias de las de 100 partes iguales. Por ejemplo, el 25% de 200. O sea que si nos damos cuenta, el 100% dividido 4 nos da 25. Significa que el 25 hace un cuarto de la expresión. O sea que sería el 200 dividido 4. Y 200 dividido 4 sería 50, ¿verdad? Veamos aquí, familiaricémonos con los porcentajes. Cuando vamos a comprar algún lugar y nos dicen que el 50% de descuento, y usted inicialmente sabía que esto valía 30, por ejemplo, entonces, ¿qué hacía usted? Venía, también tenemos el interés, ¿sí? El interés, ¿qué es el interés? Todas las actividades financieras se basan en un principio, y ese principio es en pagar una ganancia, recibir un interés por un dinero prestado, un rédito, ¿verdad? Los ingresos de los bancos y de las financieras es así como sobreviven, como se obtienen, cobrando por ese tipo de operaciones, por los préstamos, ¿verdad? En general, todas las personas que tengan un préstamo están obligadas a pagar un interés por el mismo. Veamos. Por ejemplo, una persona recibe un préstamo de un banco que le cobra un interés del 11% anual, o sea que al año paga el 11% del dinero que le prestaron. Esto significa que por cada 100 quetzales la persona debe pagar 11 quetzales, ¿verdad? Se le llama interés I mayúscula a la ganancia o a la renta producida por un capital prestado por un tiempo y una tasa determinada. Una tasa es la cantidad de interés que le van a cobrar a usted por el dinero. Veamos, los elementos que van a intervenir en el interés son el capital o la tasa principal, ¿verdad? Que la vamos a representar con una P. La tasa o tipo de interés por una I minúscula. Y ese va a ser el tipo de interés, va a estar dado por la expresión que veamos 5%, 10%, ¿sí? Por aquí va lo que le vamos a llamar el porcentaje. Y la unidad de tiempo, o sea, por el lapso de tiempo que se pacta el préstamo. Y esto lo vamos a deducir con una letra N. Así vamos a formar la palabra PIN para poder calcular el interés, la I mayúscula, ¿sí? Vamos a ver. El interés simple, cuando la ganancia no se suma al capital, es cuando la ganancia no se suma al capital prestado, ¿sí? Sino que únicamente se paga al finalizar el periodo de tiempo que le dan el contrato, el dinero, ¿verdad? Por tanto, como el capital no cambia, el interés solo se obtiene en cada periodo de tiempo y va a ser siempre el mismo. Veamos un ejemplo de interés simple. Una persona hizo un préstamo de 100 quetzales al 12% anual de interés simple. Desde ahí ya sabemos que hablamos de la definición 18, que es interés simple. Bueno, veamos, entonces dice que se hizo interés simple. A cabo de 5 años devolvió el capital, que eran 100 quetzales, más el interés, ¿verdad? ¿Cuánto pagó de interés? O sea, vino él y dio los 100 quetzales, pero dijo, bueno, si me iban a cobrar el 12% anual,
durante los 5 años, entonces ¿cuánto tengo que dar extra, verdad? Entonces él se puso a calcular que por cada 100 quetzales él tenía que dar 12 quetzales, porque eso significa 12 de cada 100, ¿verdad? Entonces, si eran 5 años, por cada año él iba a pagar 12 quetzales y por los 5 años iba a pagar 60. O sea que si él iba a pagar interés, iba a pagar 60 quetzales más los 100. Y la suma del capital más el interés se llama monto. O sea que él iba a pagar un monto de 160 quetzales. Nos pudimos dar cuenta que aquí el capital permaneció constante, o sea, nunca cambió. Entonces lo que iba a pasar era que solo le íbamos a adicionar el dinero que generó el préstamo, ¿verdad? Que era constante el capital prestado, entonces el interés no iba a variar. Ahora bien, supongamos que ese préstamo que se hizo durante el mismo tiempo va a llevar un interés compuesto. ¿Qué significa? Que cada año se va a capitalizar el interés. O sea que si en el primer año traía 100 quetzales de préstamo más los 12 quetzales que iba a generar, ¿verdad? El 12%. Entonces ahora el capital que iba a tener prestado ya no iban a ser solamente los 100, sino ahora con el interés que generó, que daban una suma de 112. Ahora bien, él ya no debe los 100, sino ahora ya debe 112. En el segundo año se debe de calcular entonces el nuevo interés, porque ahora el nuevo interés ya no se va a calcular sobre 100, sino sobre ahora la nueva deuda adquirida, que era el capital más el interés, o sea, el nuevo monto. En el nuevo monto, el nuevo capital es 112. Entonces, para calcular el porcentaje, usamos la ecuación de interés. Interés es capital por tasa de interés por el tiempo. Como el nuevo capital son 112, la tasa de interés ya sabemos que es 12% anual. Dividimos ese 12%, lo vamos a dividir dentro de 100 siempre, porque lo vamos a pasar a decimal siempre. El porcentaje que les den en la tasa de interés lo vamos a dividir entre 100, en este caso, ¿verdad? Que sea interés anual. Entonces sería 0.12. Ese 0.12 lo colocamos acá y el tiempo que va a ser un año, porque es el lapso del segundo año al tercer año. Solamente va a pasar 12 meses, que en este caso sería un año. Al multiplicarlo nos da un interés, a una tasa de interés del 12%, nos da un interés generado del 13.44. Ahora bien, al capital que yo venía ya arrastrando, que ya no eran 100 de lo que me prestaron, sino era 112, a eso le voy a adicionar ahora el 13.44 y mi nuevo capital endeudado sería de 125.44. Esa cantidad me la voy a llevar nuevamente a la ecuación y voy a colocarla como capital, la tasa de interés que la calculamos previo, que era el 0.12 por un año. Eso me va a generar un interés de 15,5 centavos. Ese interés generado se lo vamos a sumar ahora al capital que ya venimos aumentando a raíz de los intereses. Al 125.44 le voy a adicionar 15.05 y ahora nos vamos a dar cuenta que el nuevo capital es de 140.49. Ese nos lo vamos a traer nuevamente y lo vamos a multiplicar por 0.12 por 1. Ahora nos da 16.86. Al capital de 140.49 hay que adicionarle 16.86. Tenemos el nuevo capital que es 157.85. Como ya es para finalizar el quinto año, entonces ese es el nuevo capital por 0.12 por 1 y son 18.88. Significa que ese nuevo interés lo vamos a adicionar a 157.35. Eso significa que cerramos una deuda con 176.23, ¿verdad? De monto.
¿Qué significa? Capital más interés. O sea que por los 100 quetzales que me prestaron, al 12% de interés anual, pero este es compuesto durante 5 años, este va a producir un interés de 76.23, ¿verdad? Entonces, un interés compuesto va a generar más interés por pagar, más dinero por pagar que un interés simple. Tomemos como referencia esto, ¿verdad? El interés simple, únicamente calculamos el interés que se iban a generar durante los 5 años, ¿verdad? Como nos dio un total de monto de 160 menos los 100 que me habían prestado, me queda una diferencia de 60. O sea que significa que esos 60 fueron los que se generaron de interés. ¿Sí? Veamos, en el interés simple el capital, sabemos que de 100 permanece constante. El interés simple aumenta en progresión aritmética, o sea que aumenta 12 quetzales cada expresión. Del primer año que eran 100, ganó 12 quetzales de interés, entonces ahora eran 112. Luego gana otra vez 12 quetzales, 124. Otros 12 quetzales, 136. Otros 12 quetzales el cuarto año, 148. Y otros 12 quetzales el quinto año, 160. Mientras que el interés compuesto no. El interés compuesto, el monto total al finalizar los 5 años, fueron de 176.23. Y al principio, ¿cuál fue el capital que nos prestaron? 100 quetzales. Entonces, al hacer la diferencia, nos quedan 76.23. O sea, el capital que generó, este es este es el interés que generó los 100 quetzales, que era el capital prestado. Como en el interés simple, el dinero, el capital no es constante, sino cada año va a ir aumentando según los intereses que genere, y ese va a ser un nuevo capital endeudado, en este caso que era un préstamo, cada año que culmina. El interés compuesto crece de forma geométrica, ¿sí? Geométrica significa en razón. ¿A qué me refiero? Que el monto final del segundo año, que eran 124.44, si no regresemos aquí, se van a dar cuenta, 140.49, hay que dividirlo en 125.44 o 125.44 dividido el primero, que era 112, o el 112, que es el segundo año, dividido, ahí no podríamos dividir con otra cantidad que no haya generado un interés, ¿sí? Porque aquí sería entonces 112 dividido la expresión, bueno, que nos quedaría 1.12. Aunque sí lo pudiéramos dividir, porque acá no tendríamos generado un interés. Entonces solo sería el capital prestado, que sería 100. Entonces sería 112 dividido 100, nos tiene que dar 1.12. Ahora bien, el 125.44 dividido 112 también nos tendría que dar 1.12, ¿verdad? ¿Qué otro nos tendría que dar? Por ejemplo, 140.49 dividido 125.44 nos tiene que dar 1.12. Entonces, a raíz de eso nos podemos dar cuenta la secuencia de montos por cada año. El año que me dieron los 100 quetzales los multiplico por 1.12 y ya son 112 quetzales. Ese 112 me lo traigo acá. Por 1.12 son 125.44. Acá nos faltó el 44. Ahora, el 125.44 por 1.12 nos da 140.49. Esa cantidad la bajamos multiplicada por 1.12, nos da un 157.35. Y así podemos deducir hasta 8 años, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto terminaríamos pagando a ese ritmo en 8 años? Veamos, entonces, como les decía, ¿verdad? El interés compuesto se le va a llamar compuesto cuando los intereses que ganan el capital se capitalizan, o sea que se van adicionando.
al capital inicial. O sea que así como en el ejemplo anterior se nos prestó 100 y al final de año teníamos un interés de 12 quetzales. Entonces a la hora de hacer la capitalización ya no eran 100 en deuda, eran 112. Al capital, entonces aquí dice, al capital inicial a intervalos iguales de tiempo, ¿verdad? Obteniéndose un nuevo capital al final de cada periodo. O sea, al finalizar de cada año, en el ejemplo anterior vimos que iba aumentando el interés, ¿verdad? Bueno, entonces veamos acá. Para calcular nosotros el interés compuesto, vamos a usar la ecuación PIN, que significa capital por tasa de interés por tiempo, donde la tasa de interés debe estar en función del tiempo. O sea, si el tiempo está dado en años, la tasa de interés debe estar dada en años. Si la tasa de interés está dada en meses, entonces el tiempo también debe estar en meses, ¿sí? O sea que estos van de la mano. Si uno quiere estar en trimestre, el tiempo también está en trimestre. O ambos los convertimos a anuales. El punto es que no, acá no puede estar el tiempo en meses y la tasa de interés en años, por ejemplo. Eso no puede ser posible. Si ambos están en años, está bien, pero no podemos cruzar la información ahí. Acá en el ejemplo 3.4 dice, hallar el interés que producen 12.400 quetzales al 5% de interés anual durante 3 años. ¿Qué datos tenemos? P, que es capital, que es 12.400. Tenemos la tasa de interés, que es el 5%. La tasa de interés siempre la vamos a colocar en decimal, dividiéndola entre 100. Y 5 dividido 100 es 0.05. ¿Sí? Esto lo tomamos en consideración como una definición. Y la cantidad de años son 3 años. El interés que generan no lo conocemos. Entonces, para saber el interés que generan, vamos a decir interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo. La tasa de interés está en años y el anual y el tiempo está en años. Entonces estamos bien. 12.400 por 0.05 por 3 nos da 1.860. O sea que eso es el interés que va a generar este capital, que es 12.400. Ese es el interés. Ahora, si yo le digo cuánto es el total que va a pagar, por ejemplo, entonces usted al capital le tiene que sumar el interés generado. Y eso se llama monto, la suma del capital con el interés. Veamos entonces otro ejemplo. Lisbeth hizo un préstamo de 4.500 al 4% trimestral de interés simple. ¿Sí? ¿Cuánto pagó de interés en 5 años? Si se dan cuenta, la tasa de interés está dada en trimestre y el tiempo en años. Entonces lo más lógico sería pasar los trimestres a años. ¿Cómo? Sabemos que un año tiene 4 trimestres, entonces multiplicamos el 4 por el 4%, ¿verdad? Veamos, ¿sabemos interés? No. La tasa de interés, ¿por qué ahora es 16? Porque si en un trimestre cobra el 4%, al año serían 4 veces el 4%, o sea, el 16%. Recuerde que el porcentaje siempre lo pasamos a decimal, dividiéndolo entre 100, 0.16. El capital es 4.500 y el tiempo son 5 años. Veamos entonces que para saber cuánto de interés genera, multiplicamos capital por tasa de interés por tiempo. 4.500 por 0.16 por 5 años. Y eso nos genera a nosotros un interés ganado de 3.600. O sea que si al final del año, de los 5 años, le expresa en interés ordinario, que son 360 días, que los conocemos como año comercial, o interés exacto, que es el año en donde se toman los 365 días. Miren acá, ¿sí? Bueno, entonces veamos, para el interés ordinario o bien el interés en año comercial, ¿sí? Es en la cantidad en días. Por ejemplo, si el préstamo lo tienen para 80 días, entonces dividimos 80 dividido 360. Y si les piden exacto, sería esa cantidad dividida en 365. Miremos aquí un ejemplo.
Ejemplo 3.6. Calcular el interés simple, exacto y ordinario que produce. Exacto es con 365 días. El ordinario significa comercial, 360, que producen 15.600 invertidos al 20% anual de interés simple durante 38 días. Vean, el interés está dado en años y el tiempo en días. Entonces hay que pasar los días a años, ¿sí? Para no complicarnos mucho. Porque si pasamos el 20% a días, nos va a quedar una cantidad demasiado pequeña. Veamos entonces, dividido 365 y cuando ya tenga esa división lo multiplica por 15.600 y por 0.20. ¿Sí? Y cuando es entonces interés ordinario, la tasa de interés es la misma, el dinero es el mismo capital, solo que el tiempo es 38 dividido en 360. Y a la hora de realizar la multiplicación, puede dividir primero 38 dividido 360, que es año comercial, por .20 por 15.600. ¿Sí? Y ahí ya hay una variante de intereses, ¿verdad? Bueno, y así nos podemos ir entonces con todo lo que corresponde al cambio de fechas, en años, en magnitudes distintas, ¿sí? Veamos acá, el tiempo está dado en varias unidades, entonces se convierte en todo a días. Cuando tenemos una expresión así, pasémoslo todo a días, que en total suman 970 días. Veamos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del interés? Vamos a multiplicar el capital por el interés. En este caso dice que el interés es de 12% anual. Entonces, el 12% dividido 100 nos da 0.12. No sabemos cuál es el interés ordinario, o sea, el interés completo, ¿sí? Entonces, como es el ordinario, es en 360 días, ¿verdad? Entonces, primero hicimos la conversión de años. Si acá los años los hubiéramos multiplicado 360, la suma del capital inicial más el interés. En el caso de este problema, entonces, si el capital era 8.000, el monto a pagar, ¿cuánto sería? El monto es la suma del capital más el interés, o sea, 8.000 más 2.586.66. ¿Y cómo obtengo esa ecuación? Con todo lo que está aquí. ¿Cómo se obtiene? El monto se representa con la S y es igual al capital más esto que dice PIN, que es el interés que se generó, ¿verdad? Recordemos que el interés generado es igual a la multiplicación del capital por la tasa de interés por el tiempo. Dicho esto, ¿cómo lo obtengo entonces? Trayendo algebraicamente factor común, ¿verdad? ¿Qué hay en común en estas dos expresiones? La P. Entonces, P por 1 es P, más P por NI es P y N, ¿verdad? Capital por tiempo por, capital por tasa de interés por tiempo, ¿sí? Veamos acá un ejemplo. ¿Cuál es el monto exacto que produce 7.000 prestados al 24% de interés simple anual durante 68 días? Perdonen, ya estoy leyendo mal, 68. Veamos entonces, el capital son 7.000, el tiempo como está dado en días y es exacto, porque dice monto exacto, entonces tiempo exacto. 68 dividido 365 días. La tasa de interés es de 0.245 milésimos. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo 24.5% entre 100. El monto, o sea, cuánto debo de pagar al final. Entonces solo sustituimos datos. ¿Quién es P? Es 7.000. Entre corchetes, o en el caso de que tenemos paréntesis internos, entonces usamos corchetes. El 1, que es constante, lo copio, más el tiempo como está dado, en 68, 365 avos, por el interés, que es 0.245 milésimos. Primero dividamos, ¿verdad? 68 dividido 365 lo multiplican por 0.245 milésimos
y luego le sumamos 1, ¿ya? Esa cantidad les va a quedar 1 punto y algo. No debe de pasar de a 2, ¿sí? Se puede acercar, pero no pasa. Y no baja, a excepción que sea una pérdida, baja a una cantidad menor a 1. Siempre va a ser 1 punto y algún numerito más. Eso lo multiplican por el 7000. Entonces les va a dar automáticamente el capital más el interés. Bueno, a partir de esto entonces, de estos ejemplos, yo quiero que por cada uno de los ejemplos que yo expliqué en el video, ustedes escriban 5 problemas similares y resueltos de una vez, ¿verdad? Solo que ustedes van a cambiar los datos. Por ejemplo, yo en el 3.8 podría decir, ¿cuál es el monto exacto que producen 17,000 prestados al 4.5% de interés simple anual durante 70 días? O sea, estoy usando el mismo ejemplo, pero estoy cambiando datos. Y el procedimiento es exactamente el mismo, solo van a cambiar los datos que usted vaya a utilizar. Entonces debe de hacer 5 ejemplos por el 3.8, 5 ejemplos por el 3.7 similares, por el 3.6, por el 3.5, el 3.4, por el 3. Vamos a ver si tengo un 3.3, muy bien. Luego tenemos 3.2 y 3.1. Por cada uno de los que acabo de explicar deben de escribir 5 ejemplos, ¿sí? 5 ejemplos y deben de rotularlos 3.1, 5 ejemplos, 3.2, 5 ejemplos, 3.3, 5 ejemplos. Y también se recuerdan de que deben de escribir la biografía completa de Alfred Nobel, ¿sí? Bueno, esa sería la tarea para la próxima entrega de la guía número 4. El PDF va a ir como el que está presentado. Lo único que ustedes no van a completar el contenido porque no lo terminamos. Entonces, ya las siguientes clases que ya sean virtuales, vamos a seguir con el repaso del PDF que estamos viendo en pantalla. Si usted lo puede imprimir, mucho mejor, ¿verdad? Entonces recuerde, yo voy a mandar, hasta acá nos quedamos, hasta el 3.7. Yo voy a recibir hasta ahí, ¿sí? Solo voy a mandar el PDF y usted realiza